buenas noches con todos. Muchas gracias por acompañarnos un miércoles más aquí en su programa Esto es Vida. El día de hoy tengo una invitada de lujo, ya que desde la semana pasada venía anunciando a la doctora que nos va a hablar acerca de un tema que todavía es mito para muchas, hay mucho tabú, hay mucho desconocimiento también, así que hoy viene a romper mitos, a enseñarnos muchísimo, a también hablarlo pues con mente muy abierta, ¿sí? Entonces, nuestro tema de hoy va a ser soluciones modernas para la salud íntima y hormonal de la mujer. Y está con nosotros la doctora Ariana Oncoy. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches con todos los que están conectados el día de hoy con nosotros. Bueno, acá agradecer la invitación para poder tocar un tema de más de importante que ya viene siendo hace algunos años bastante ya dejando el tabú de lado, porque estamos indicando salud, ¿no? Mejorando la salud desde cierta edad, ya que tenemos, bueno, algunos indicadores tempranos. Exacto. Que nos podrían decir que necesitamos mejorar la calidad de vida, ¿no? Claro, eso no solo es un tema de moda, ¿no? Porque muchos dirán, uy, se lo puso una amiga, está con este nuevo, muy conocido, el chip de rejuvenecimiento, que ya está ahorita en boca de muchas amigas cuando vamos a tomarnos un cafecito, vamos a tomar desayuno. Claro. ¿Cómo es? ¿Cómo te funciona? Pero no solo lo hacemos por un tema de moda, y bueno, un tema también por sentirse bien, pero más allá de eso es por salud. En realidad, la terapia de reemplazo hormonal tiene muchas aristas. Hay muchas formas de aplicación, hay algunas que están estudiadas, que son mucho más efectivas, pero en realidad, de por sí, cada persona o cada paciente tiene un protocolo especial. No todo es para todas. Exacto. ¿No? Entonces, siempre es bueno hacer un manejo integral, como Perfecto. te venía contando, ¿no? Para poder estudiar de fondo y, como siempre le digo a mis pacientes, hacer un manejo desde adentro hacia afuera, ¿no? Porque no solo es colocar un pellet o no solo es dar tratamiento pues de moda, ¿no? Exacto. Entonces iniciamos. ¿Qué es, en pocas palabras, a ver cómo podría explicarlo, doctora, una terapia de reemplazo hormonal? Sí. Mira, la terapia de reemplazo hormonal en realidad es en este tiempo ya que las pacientes pueden, desde que se le da pues el descenso hormonal, que puede ser a partir de los 35 años, 36, eso es de acuerdo a la paciente, ¿no? La terapia de reemplazo hormonal viene a sustituir esa pérdida que tiene la mujer, no solo de estrógenos, puede ser tanto de hormonas como progesterona, también como de andrógenos, porque la mujer también produce testosterona. Exacto. Y también la necesita, ¿no? A veces piensan, no, la testosterona es solo de hombres. No, la testosterona también tiene parte fundamental en el desarrollo de la mujer, y cuando ésta la va perdiendo desde edad un poco más temprana de lo que antes creíamos, va sintiendo ya alguna molestia, sintomatología, ¿no? Entonces, ¿es en base a esas tres hormonas? ¿Progesterona, estrógeno y testosterona? ¿O? En realidad hay algunos precursores que también nosotros consideramos esto en nuestra analítica, dependiendo cómo vemos a la paciente, pero en base a eso es lo que nosotros vamos indicando qué es lo que necesitamos, ¿no? En base a ello, pero básicamente la terapia de reemplazo hormonal está indicada para el periodo de la sintomatología de climaterio. El climaterio son los síntomas que siente la paciente. El climaterio se puede dar por lo menos 8 años más o menos de la menopausia, porque antes creíamos la menopausia solo es 1 año sin regla, pero eso no quiere decir que esa mujer que ya está arreglando todavía, o sea que sigue arreglando, no tenga sintomatología. O sea, hay pacientes que tienen, por ejemplo, ponte 42, 43 años, que ya empiezan con sintomatología climatérica. ¿Por qué? Porque los ovarios están dejando de funcionar. Entonces, y puede ser, me dice, hasta 8 años antes, o sea, ¿podemos empezar? Sí, podemos empezar antes, ¿sí? También tiene mucho que ver con la menarquia, ¿no? En qué tiempo reglaste, porque también en realidad nosotros tenemos como un reloj biológico, pues, ¿no? Que los ovarios es como una cantidad de folículos que tenemos que van a ir disminuyendo en el tiempo, y esos son los encargados de la producción de hormona, pues. Entonces, ¿menstruamos antes? La menopausia, lo más probable es que también se puede ir antes. Sí, claro que sí. Entonces, ahora sobre todo que se ve mucho la pubertad precoz en niñas, sí, entonces lo más probable es que de acá a algunos años también se pueden, las niñas que van a ser mujeres, ¿no? Mujeres adultas,
esa terapia inclusive la empiecen antes de lo que nosotros vamos a empezar a utilizarla. Sí, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, es que esta terapia no es que tengamos que utilizarla, como te mencionaba hace un momento, no en todas las pacientes, pero sí en pacientes muy indicadas y en pacientes que están alterando la calidad de vida. Hay pacientes, entre la sintomatología completa que tiene el climaterio, que algunas se pueden direccionar a tener síntomas vasomotores, como bochornos, como sintomatología que le pueda ocasionar mucha alteración en su vida cotidiana, o también se puede direccionar a pacientes, yo he tenido muchos pacientes que generan ansiedad. Por ejemplo, algunas me dicen, no, doctora, yo hasta hace unos años estaba bien, no sé qué me sucedió, entré en estrés, depresión, tuve como que un evento que no fue algo muy importante, pero me sometió a un estrés, una depresión, una ansiedad que antes no tenía, ¿no? Entonces, por ahí yo voy direccionando. De ahí también están las pacientes que presentan como que disminución de la libido. Me dice, doctora, prefiero, no, Claro. si no pasa, mejor, ¿no? O sea, siempre me comentan eso. O sequedad, molestias, ardor, ¿no? O sea, son varias cosas. O sea, el climaterio no a todas le da todo el arsenal de sintomatología. De síntomas, ¿no? Uy, no sobrevivimos tampoco, doctora. Imagínense, hacemos checa todos los síntomas que podríamos tener. Ahí vamos direccionando qué es lo que más les conviene, ¿no? Porque entonces se personaliza. Este tratamiento se personaliza y... a ver, claro, usted me dice, es un tratamiento, pero tiene diferentes aristas, claro. O sea, por ejemplo, los tipos de administración. Exacto, a eso iba. Actualmente está considerado que la vía transdérmica o la vía, por ejemplo, la vía transdérmica, la vía en Pelec, es la mejor vía para poder administrar, ¿no? Por ejemplo, ya está en desuso la vía oral, la vía intramuscular, que hasta hace algunos años, bueno, ya varios años se utilizaba, ¿no? Todavía se utilizaba la tibolona o ese tipo, ¿no? Vía oral. Yo, por ejemplo, en mi práctica no la uso, yo uso mucho la vía transdérmica o también la vía en Pelec. Transdérmica, ¿no? Se refiere a, cremitas, claro, pomadas. Crema, pomada. Okay. Lo único que sigo usando en forma oral es la progesterona, porque tiene una actividad hepática que nos ayuda para mejorar y nos ayuda mucho en la sintomatología de ansiedad, depresión, ¿no? Entonces tú vas viendo al paciente, lo vas estudiando, le vas haciendo preguntas, señora, que direccionas qué es lo que más tiene y claro, y le haces una analítica, pues, ¿no? Y también hay un perfil, usted que pide perfil hormonal, lo imagino, para ver, porque muchas pacientes también irán, como usted me dice, con síntomas como esas sofocaciones, ese calor extremo que sienten, la disminución del líbido también, el cansancio extremo, y no significa que necesite lo mismo que otra paciente que ha venido con uno u otro síntoma igual. Sí, claro, y también es importante hacer un estudio de la parte inflamatoria, ¿no? Como te decía, o sea, el paciente cuando llega a tu consulta, ellos dicen, doctor, estoy cansada, se me cae el cabello, ¿no? O sea, dices, bueno, señora, vamos a hacer una analítica y vamos direccionando qué es más o menos lo que puede tener, ¿no? Hay pacientes que tú notas en su composición corporal que ya vienen con sobrepeso, con obesidad. A esos pacientes tú tienes primero que pedirle tal vez algunos exámenes para ver si tienen algún tipo de riesgo de resistencia a la insulina, alguna otra endocrinopatía asociada para poder ayudarlo mejor, porque ponerle hormonas solamente tal vez no funcione como tú esperas, ¿no? Y es cierto que también las hormonas, el tratamiento puede generar, porque muchos dicen, incremento de peso, digamos. Claro. ¿Qué tan cierto es? Lo que pasa es que, mira, las hormonas bioidénticas son análogos de lo que nosotros producimos en nuestra edad fértil, ¿no? O sea, al ser análogos en lo que producimos, lo que van a hacer más bien es estabilizarnos a como estábamos antes. ¿Me entiendes? Entiendo. Entonces, si por ejemplo el déficit de estrógeno lo que nos va a hacer es acumular más grasa y tener más síntomas de riesgo cardiovascular, en realidad no tiene lógica que ponértelo te va a subir de peso, ¿no? Claro, no tiene sentido. Más bien va a ser todo lo contrario, va a ayudar con actividad física a que disminuya esa grasa visceral. Claro que sí, a mejorar la masa muscular. O sea, ahora los médicos, en la parte funcional lo que buscamos y lo que yo siempre le digo a mis pacientes es, señora, una terapia muy barata para usted es bajar de peso
comer sano y hacer mucho ejercicio de resistencia, ¿no? Eso de verdad que le va a ahorrar mucho, ¿no? Entonces siempre le digo, ay, más difícil, ¿no? Un poco más difícil, de hábitos, claro. Es que, o sea, del ejercicio de resistencia es un ejercicio es algo que te va a ayudar a generar y a poder amoldar también tu parte hormonal, ¿no? Te va a generar endorfinas, te va a hacer sentir más vitalidad, mejora el sistema inmunológico. Entonces, todo eso que nos trae algo que tal vez es que tengamos un poco de fuerza de voluntad, es algo que realmente es fundamental. Claro, ¿no? Debería ser parte nuestra, ni siquiera debería causarnos mucho, o sea, deberíamos hacerlo sin esfuerzo, ¿no? Digamos, porque debería ser parte del día a día. Ahora, ¿esta terapia desde qué edad usted ve, ¿no? Pues llegan a consulta, me imagino una... Claro, como te digo, no es que yo diga, ay, ya, tú 40, tú 30, tú no. O sea, es la paciente, como te dije, que lo necesita. Por ejemplo, hay casos exclusivos en que me llega una paciente de 30 años y me dice, doctora, yo no arreglo hace, no sé, hace un año, ¿no? Y bueno, pues entonces empezamos a hacer los estudios y lamentablemente esa mujer está en falla ovárica o ya tiene una insuficiencia ovárica que ya no produce hormonas. O sea, es lógico que a esa paciente le inicie una terapia de reemplazo hormonal. Claro. Yo no puedo someterle a esa paciente a un estrés o una inflamación tan fuerte de no tener sus hormonas, porque es una mujer joven, ¿no? Entonces recordemos que también ahí influye mucho la parte de la oxidación de células, el envejecimiento. Entonces tenemos que, en este tipo de pacientes, por ejemplo, tendría que empezar antes, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, hay otras pacientes que vienen de 35, 36, 38 años. En ellas hay que evaluar qué es lo que realmente necesitan, ¿no? A veces no necesitan todavía dar terapia, tal vez algunos adaptógenos que ahora utilizamos mucho para poder ayudar a mejorar esa parte hormonal, ¿no? Usted mencionó la palabra, la frase hormona bioidéntica. No es la hormona sintética, porque muchos también dicen hormona sintética, pero ¿de qué lo hacen? ¿Cómo lo elaboran? No obviamente uno piensa que en nuestro sistema, pues eso va a ser una bomba. Sí, claro. Pero una hormona bioidéntica... La hormona bioidéntica es básicamente esa función, esos análogos que a veces lo hacen de especies botánicas, pero que son muy parecidos o casi idénticos a lo que producimos nosotros. Por ejemplo, el anticonceptivo es una hormona, pero es una hormona sintética, ¿no? Es una hormona sintética. Entonces, yo, por ejemplo, no voy a dar una terapia de reemplazo hormonal con anticonceptivos, porque sé que lo más probable es que me genere mucho más riesgos, ¿no? Es una hormona sintética, sí tiene muchos más efectos colaterales negativos que una bioidéntica, entonces. Si estamos hablando de una paciente con posmenopausia, podemos tener mucho más riesgo, ¿no? Ahora, 3 síntomas que usted podría, 4, ¿no? Porque acá hay muchas personas que nos están escuchando pues, de diferentes edades, ¿no? Hay 25, 35, 40, 55. Que usted diga, tienes que al menos pasar una consulta, ¿no? Bueno, en realidad los síntomas prioritarios o los que más van a afectar la calidad de vida son los síntomas vasomotores, ¿no? O sea, las pacientes que, por ejemplo, te dicen, doctora, estoy en mi trabajo, estoy sentada y me entra un calor que no me deja ni siquiera respirar, ¿no? O sea, esos síntomas vasomotores son incapacitantes, ¿sabes? O estoy durmiendo y sudo, o sea, mojo hasta mi cama, ¿no? O sea, esos síntomas son bastante complicados. También otra sintomatología que se va a presentar mucho más importante durante la etapa del climaterio, porque el climaterio es lo que sufre la mujer, es ansiedad, depresión, lo que antes nos parecía mínimo, esas pacientes como que generan mucho más irritabilidad, ¿no? Luego también es el síndrome genitourinario. Así se llama. Síndrome genitourinario, actualmente hay muchas pacientes que me llegan a consulta que me dicen, doctora, yo he ido a un montón de especialistas porque tengo unos dolores, ardor, orino muchas veces en la noche, o se me empezó a escapar la orina, pero yo no he tenido partos, o sea, algo así, ¿no? Claro. Entonces yo le digo, señora, lo que usted está experimentando es un síndrome genitourinario. Doctora, ¿y qué es eso? Yo le digo, lo que pasa es que con el tiempo y con la falta de hormonas generamos una atrofia, un adelgazamiento de la mucosa vaginal.
de la mucosa de la vagina, de la claro. vejiga. Entonces es como que si un tejido se adelgaza, se vuelve más débil, ¿no? Entonces usted empieza a experimentar molestias, no solo vaginales, o sea, no solo al tener relaciones, ¿no? También urinarias, porque el tejido de la vagina está muy Muy cerca. cercano al tejido de la Claro, vejiga. que las hormonas son Las hormonas parte de son nosotros vida. y son vida, son aliadas, porque Claro. muchas dicen, ay, eso es hormonal, ¿no? Sí. Tildamos a las hormonas como si fueran algo muy malo, no solo mujeres, sino también hombres, porque también Sí, vamos a tocar claro. pequeñito el tema de los hombres, por favor, para que no Está digan, bien. o sea, nosotros no van a hablar, van a decir, pero son aliadas. Sí, claro que Entonces sí. nosotros tenemos que hacer todo lo posible por cuidarlas y cuando lleguemos a esta etapa de la vida, pues empezar cuanto antes, porque también hay un tiempo, hay un reloj en el Sí. que nosotros, Que mientras podemos. más pronto acudimos, mucha más Mejor. Es mejoría como que, hay. bueno, en realidad, por ejemplo, la terapia de reemplazo hormonal, así de manera estricta y por protocolos, la podemos dar solo hasta antes de los 60 años y la podemos dar o hasta 10 años de iniciada la menopausia, ¿no? O sea, ese es el tiempo. Claro que siempre en medicina es muy relativo, tenemos que ver Exacto. paciente y paciente, pero eso es lo que debemos de ver, ¿no? En realidad hay pacientes que, yo tengo por ejemplo bastante pacientes que llegan con sintomatología más de síndrome geniturinario, ¿no? Que dicen, yo no sufro de bochornos, doctora, pero ahora tengo molestias, ¿no? O infecciones a repetición, y eso es lo que marca bastante Claro. su sintomatología. Ahora estamos hablando de, claro, síntomas del climaterio, pero síntomas, por ejemplo, en una mujer de, vamos a ponerle 34, 35 años, usted me habló de que no menstrua un año. Eso también es síntoma de... Claro, lo que pasa es que ella ya la estamos englobando en una paciente, por ejemplo, que no menstrua, puede tener algún tipo de deficiencia hormonal o por producción, ¿no? Que se adelante, lo que conocemos como menopausia precoz, ¿no? En ese tipo de pacientes. Pero hay otro grupo de pacientes a partir de los 35 años que ya tienen un poco de pérdida del deseo sexual, de descenso de la libido, de fatiga, a todas esas pacientes que tienen déficit de este tipo de sintomatología o que tienen pérdida de la libido, en esas pacientes lo más probable es que ya esté descendiendo los andrógenos, la testosterona, ¿no? Entonces, en ellas hay que ver si es factible dar una terapia de reemplazo para mejorar esa parte, ¿no? En cuanto a la terapia de reemplazo hormonal, como te digo, puede ser de testosterona, puede ser de estrógeno, de progesterona, eso lo tenemos que ir viendo como... ¿Pero qué tanto usted también recibe en consulta pacientes de esa edad? O sea, jóvenes, sí. Bueno, sí, jóvenes. Esto sí recibo. Esto a veces les ponemos algún tipo de terapia de reemplazo hormonal o a veces mejoramos su parte de calidad de vida. Yo siempre converso con mis pacientes y le digo, doctora, ¿y por qué pasé esto? ¿Por qué tengo tal cosa? O hablando ya un poco más general, por ejemplo, siempre me preguntan las pacientes cuando a veces vienes con ahora el síndrome poliendocrino metabólico, que antes era SOP, síndrome ovario poliquístico, o mucho, también claro. la endometriosis, que ahora cada vez está más, ¿no? Exacto. Dice, doctora, pero ¿por qué tenemos tantos problemas hormonales? ¿Por qué no? Yo le digo, bueno, es fácil, le digo. Lo que pasa es que actualmente tenemos muchos disruptores hormonales. Exacto. Solamente hasta las uñas en gel que usamos, le digo, son disruptores hormonales. El tinte de cabello, si no lo sabemos elegir, hasta los mismos con lo que utilizamos, limpiamos la casa, tiene fenoles, puede alterar nuestra parte hormonal, ¿no? Tiene cierto tipo de hormona que podemos adquirir, que pueden hacer una disrupción, como su nombre lo dice. Claro, y esas pacientes que llegan después de, claro, o sea, hacerle todo un análisis muy integral de hábitos, de alimentación, después de pedirle un test hormonal, usted ya puede empezar también, si es correspondiente, a aplicar un tratamiento de reemplazo hormonal, porque o sea, daño no va a hacer, porque hay mucho mito también, ¿no? El temor, pero tienes 35 años, 34 y estás empezando con una terapia de reemplazo hormonal, pero... Generalmente en pacientes, por ejemplo, que podemos dar una terapia de reemplazo hormonal, es ver que por clínica o por analítica, que hay un descenso, ¿no? De este tipo de hormonas y que dársela va a hacer mejorar
no solamente la calidad de vida, sino también mejorar su parte interna, o sea, estructural, ¿no? Porque como te dije hace un momento, hay un riesgo cardiovascular, hay mejora de la masa muscular, ¿no? Por Claro, eso ¿y hay riesgo oncológico? ¿Hay alguna relación entre algún riesgo oncológico con una disminución de las hormonas? O sea, ¿hay una relación? O sea, por ejemplo, estamos pasando por esa etapa, ¿no? El climaterio. Bueno, en realidad, o sea, de que las hormonas no tengan un riesgo ligado directamente. Por ejemplo, hablemos de testosterona, básicamente. Que hay estudios que nos digan que si te pones testosterona te va a dar, no sé, cáncer de Yo me mama. refiero a todo lo contrario. Ah, ya. Por la reducción de algunas hormonas, que es parte de la vida de una mujer, de un hombre. Pues, obviamente la cantidad hormonal varía, disminuye. Hay riesgos. En algunos estudios se vio que es como, a veces tiene algún efecto protector. En los últimos análisis se vio eso, pero o sea, no es que te bajen las hormonas si tienes más riesgo. Literalmente, Ligado no. Ligado no. Pero sí riesgo cardiovascular. Cardiovascular, densitometría, dentro del, perdón, en la parte de la densidad mineral ósea también, osteoporosis, cardiovascular, síntomas de, por ejemplo, hipertensión, más riesgo de diabetes, ¿no? ¿Y en qué casos está contraindicado una terapia reemplazo? También existe. Sí. Por ejemplo, pacientes, bueno, en realidad, más que contraindicado, tener mucho más, ser mucho más cautos, ¿no? Porque ya ahorita, por ejemplo, en pacientes que están en tratamiento de quimioterapia, en pacientes que tienen un cáncer, en pacientes que tienen cáncer de mama, por ejemplo, en ellos evitamos utilizar la terapia, ¿no? Yo recibía en algún momento algún paciente que ya había sido operado, ¿no? Y que tenía mucha sintomatología de síndrome genitourinario, ¿no? Y ella me decía que, doctora, yo no puedo recibir nada, ni fitosoya, ni soya, ni nada. Nada. ¿Por qué? Porque los derivados de la soya también me han dicho que me puede generar, o sea, la mujer no podía recibir nada, estaba con un síndrome genitourinario terrible, era muy joven, ¿no? Entonces, bueno, en ella, por ejemplo, empezamos a hacer terapias coadyuvantes con láser, ¿no? Para ayudar a su sequedad, ¿no? Pero bueno, era muy estricta, pero yo le decía, pero podemos utilizar algún tipo de ayuda, le digo, para poder mejorar, ¿no? No, doctora, a mí me han prohibido tajantemente. Entonces también hay indicaciones médicas que por algún tipo de cáncer, en esos casos, pues nosotros... En pacientes que fuman, fumadoras. Lo que pasa con las pacientes fumadoras es que tienen más riesgo a trombosis. Y todas las pacientes que tienen más riesgo a trombosis, también hay que tener un poco de restricción especial, ¿no? Hay que estar muy cautos en ellos. Por ejemplo, pacientes que tienen insuficiencias venosas, que tienen un grado mayor, en pacientes que son fumadoras, pero fumadoras muy habituales, exacto, ¿no? En ellas hay que tener un poquito más de ser más cautos, ¿no? Y doctora, no las hormonas en nuestro cuerpo, ¿dónde se forman? Sé que hay en muchas zonas de nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero nosotros en los ovarios también. Sí, se forman, mira, la testosterona que producen hasta cierta edad en la mujer se forma en las glándulas suprarrenales y en el ovario. Y el estrógeno y progesterona se forman en el ovario, ¿no? Por un estímulo cerebral. Y ahora hay mujeres que riesgo a cáncer, o bueno, ya hay un cáncer presente, se le extirpa, ¿cierto? Los ovarios. Y ya no hay quien produzca esas hormonas. Por ejemplo, son pacientes que ya han sido oncológicas, se le ha retirado, llevan su control, pero en esas pacientes, por ejemplo, es fundamental. En esas pacientes es fundamental poner una terapia de reemplazo hormonal. Por ejemplo, para nosotros una paciente importante o que nos genera menos riesgo, por ejemplo, son las pacientes histerectomizadas. Paciente que le sacaron el útero y le sacaron los ovarios, viene porque siente sintomatología, en ellas sin problema le podemos dar una terapia de reemplazo hormonal, manejando bien. Claro. ¿No? Y ya, porque también mucho se habla de esa terapia en hombres. Ya. En los hombres hay especial consideración porque hay que ver qué clínica presentan y a qué edad, ¿no? En ellos también, al igual que la mujer, hay que hacer una
una analítica, evaluar sus factores inflamatorios, evaluar el nivel de testosterona y ver, ¿no? Ellos generalmente más presentan como que fatiga crónica, a veces disfunción eréctil, ¿no? Claro, porque los hombres es andropausia, correcto. Y también Ujú. entran ellos, yo sé que en un cuadro de depresión, de estrés, ¿no? También, Se sienten sin sí, rumbo, claro. y la crisis de los 40, bueno, de los 50, Sí, muchas sí, veces sí. que muchas veces terminan, bueno, en psiquiatra, con Mm, acompañamiento, pero finalmente también es un tema hormonal. en realidad, algunos que tienen un descenso hormonal bien esto direccionado, algunos que también han recibido alguna terapia pues anterior, ¿no? Que por ejemplo alguna patología que han tenido, testicular, que ya no hay producción, o sea, también se direcciona por ahí, ¿no? Pero hay otros que tienen descenso de producción a esa edad, con 50, ¿no? Lo que me has comentado de la andropausia, a ellos también se le hace su analítica y se puede dar su terapia, ¿no? Más que todo con testosterona, ¿no? Claro, pero ellos también producen, ellos solo es testosterona únicamente, es la única hormona, ¿no? Progesterona, estrógeno también para ellos, pero Más bien sí, pero en bajas dosis, y entonces nosotros lo que no deberíamos de hacer es que la testosterona se eleve en él, porque cuando damos terapia de reemplazo hormonal siempre lo que dosamos es estrógeno, que no se nos pasen los niveles, porque ellos sí claro. podrían, si se estrogenizan, nos vamos al otro lado. Ujú. Pero todo esto igual es personalizado. No es Sí, que sí, sea, sí. muchos pensarán, por Y ejemplo, también, por ejemplo, la dosis es por kilo, o sea, por peso, ¿no? O sea, si tú vas a dar una terapia, así sea en una terapia transdérmica en porcentaje, porque tú vas viendo en el porcentaje que das de la hormona y cuánto de aplicaciones le vas a ir dando y lo vas testeando en el tiempo. eso, usted estábamos hablando de eso, los métodos de administración. O sea, por ejemplo, a veces indica cremas, usted me Sí, dice cremas cremas, transdérmicas, a veces indico la parte de pellet, ya ¿no? el pellet es, doctora, si podría... El pellet ahorita, ¿Ese es el chip de sí, son rejuvenecimiento? como el Sí, chip. sí, Ujú. es su nombre, digamos, popular, Su ¿no? popular, el nombre de marquetero. El marquetero. Ajá, Es que veo pero tantos beneficios desde la piel, desde la sí, energía con la que uno empieza el ujú, día, ujú, el tema también del líbido, pero son muchos claro, los sí, beneficios sí, que sí, tiene. se va direccionado. Claro, el pellet es como un pequeño arrocillo, ¿no? Ok. Pequeño, que se implanta en la zona superior. No solo hay de testosterona, también hay pellet de estrógeno, hay de progesterona, solo que lo que te hablaba de la zona de administración es importante ver qué hormona tiene mejor absorción en qué lugar, ¿no? Por ejemplo, el Ok. estrógeno, que es algo que lo tenemos que dosar bien, o sea, ponerlo en vía, por ejemplo, Pelec no nos permite cuantificar o estratificar si subimos o bajamos la dosis. Claro. Entonces es más complejo. Por eso la vía transdérmica en Es mejor estrógeno para el es mejor. estrógeno, porque el Ujú. estrógeno que no está. El estrógeno, bueno, el estrógeno en realidad es la hormona más importante, ¿no? Porque lo que nos va a dar es la estabilidad en cuanto a la parte interna, la parte de riesgo cardiovascular, densidad mineral ósea, la parte nos va a ayudar en cuanto a nivelar nuestra parte, nuestro estado de ánimo, ¿no? Ya. Ese es el que evita que tengamos pues estos desequilibrios. También nos ayuda en la piel, ¿no? En que Ujú. no tengamos Y esa es la que enfermedades. usted recomienda que sea transdérmica, ¿cierto? En cremas. Transdérmica. Yo, por ejemplo, en mi práctica privada o clínica normal, siempre yo, si necesito y si veo que los niveles, por ejemplo, están muy bajos y la paciente está presentando sintomatología, yo le doy terapia transdérmica en estrógeno y lo voy testeando, ¿no? Y siempre, si la paciente tiene todavía su útero para proteger, porque si no puede producir algún engrosamiento endometrial, le doy progesterona, ¿no? Para poder manejarlo de manera Y en los secuencial. y en el chip, en en el pellet Ya. que usted me El dice, pellet, por es ejemplo, si yo veo que hay deficiencia de andrógenos también, de testosterona, y la paciente está presentando sintomatología que está relacionada a esa deficiencia, le puedo poner también testosterona o en la crema le pongo testosterona más estrógeno y lo podemos dar transdérmico o en el pellet, ¿no? claro. Y cuando se coloca ahí en esa zona, esta es cada cierto tiempo, Claro, son está pulsos como diarios, programado claro. para Claro, que... como es un dispositivo que se va a poner y es como una terapia permanente, ¿no? Es como el implante, por
ejemplo, que va dando Exacto. pulsos, ¿no? Igual. Pero el implante está hecho de hormonas sintéticas. Ajá, claro, Claro. pero tiene la misma, o sea, La misma, digamos, función, ¿no? Ujú, El mismo, claro. la misma programación, pero el Pelec tiene hormona bioidéntica. ay, genial, genial de verdad. Ujú. ¿Pregunta? Por favor, que me he hipnotizado, la doctora ha hipnotizado. Nos vamos, regresamos en minutos nada más, por favor. Vamos con esta pausa publicitaria y regresamos con este tema tan increíble y necesario con la doctora Ariana. Continuamos con esta charla tan interesante donde todos estamos aprendiendo. Por favor, si tienen preguntas, pueden colocarlas ahí sin miedo, por favor, no las quiero tímidas, no los quiero tímidas, por favor, coloquen, aprovechemos aquí la consulta con la doctora Ariana. Y ya, yo creo que ya cuando la visiten en la clínica, pues más todavía, mire, estamos acá que pueden hacer tantas preguntas, pero ellos están esperando ir a la clínica, doctora, para bombardearla ahí en consulta. Sí. Me habló y me quedó resonando mucho el tema de esta paciente que llega con usted, una paciente que tenía cáncer, había sufrido cáncer, ¿no? Y que le habían dado pues muchas pautas a los médicos y usted ya no sabía qué darle porque terapia de reemplazo hormonal no podía. Entonces, ¿usted qué realizó en el caso de esta paciente? En el caso de esta paciente, al evaluarla, le dejé, bueno, terapia con algunos dispositivos de energía que utilizamos, ¿no? En este caso yo en ella utilicé láser. Utilicé láser y bueno, a veces uso plasma autólogo también, que es como un regenerador que nos ayuda a estimular también producción de colágeno, ¿no? Todos los dispositivos de energía se basan en estimular, hacer como un daño controlado al epitelio, a la mucosa vaginal, para que ésta se repare, ¿no? Ese es el concepto básicamente de los dispositivos de energía. El láser, eso es lo que hace entonces. El láser, por ejemplo, es un dispositivo que es una luz, ¿no? Que genera como pequeños microcanales de daño en la mucosa vaginal, dejando epitelio sano, es como un fraccionado. Daño, sano, daño, sano, sano. ¿Sí? ¿No? ¿Y qué hace eso? Va a ser una respuesta al cuerpo, ¿no? Que se regenere, ¿no? Es igual como cuando tú te haces una herida, por ejemplo, se va a regenerar porque van a venir factores de coagulación. Exacto. ¿No? Todo. Entonces lo que hace el láser es como presionar el cuerpo, algo así, claro, que se estimularlo, a que tu propio cuerpo lo regenere. Y por ejemplo, si ya había estímulo o pérdida estrogénica y adelgazamiento de la mucosa vaginal, con esto lo que va a generar es que la mucosa se engruese, que generemos mayor lubricación, ¿no? Y con eso pues el disconfort se va. Claro, porque lo que pasa es que muchas veces asociamos el tema de lubricar únicamente y solamente lo tocamos en el tema sexual. Claro, ¿no? Pero pues, no. No es verdad. No es verdad. O sea, en realidad la paciente también genera algunas molestias cuando sin tener relaciones, ardor, molestias, sequedad, infecciones a repetición, ¿no? claro. Ahí tiene mucho que ver también, pues, como yo le decía a mis pacientes, ¿no? Porque a veces venían las pacientes y me dicen, doctora, tengo infecciones a repetición, me han dicho que el láser me va a curar. Y es una parte importante del médico ser un poco responsable. Claro, eso, porque ¿no? usted por dentro decía, sí, ya, te lo coloco. Claro, pues, ¿no? Imagínate, sería el camino fácil, claro, pero como yo le digo, o sea, ¿qué hace el láser? El láser regenera la mucosa y se vio que eso ayudaba al hacer una mucosa más joven, entre paréntesis, podía hacer que el pH mejore y que la microbiota vaginal mejore. Entonces fue como un efecto colateral, ¿no? Un efecto de ayuda finalmente, pero no es que el láser mate al hongo, ¿no? O sea, eso no pasa. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Porque a veces yo les estoy dando sus probióticos, las estoy manejando, y yo digo, doctora, pero póngame láser, pues, porque a mí me han dicho que el láser, y no es real. O sea, el láser puede ser como una terapia de ayuda, que sí ayuda mucho, porque en pacientes que tienen mucha infección nos ayuda, pero finalmente fue generado para eso, fue generado para la sequedad vaginal, para esos pacientes con síndrome genitourinario, ¿no? Claro. Se vio que ayuda muchísimo, y yo a diario puedo ver eso, o sea, yo veo a las pacientes más, ellas te dicen, no, sí, doctora, después de la sesión yo ya orino menos, o sea, voy menos al baño en las noches. Pero entonces no, contraindicaciones, o sea, negativas no tiene.
por ejemplo, es una paciente, porque está mucho, y también hay que hablar de esto, de las candidiasis, tantas enfermedades, infecciones que tiene la mujer joven, y a veces dicen, pero no tengo pareja activa, sigo las pautas, estoy con las cremas, estoy con las pastillas, estoy con los óvulos, los famosos óvulos, ¿qué más hago? Y el láser es una gran herramienta, opción, no la solución, pero es una herramienta más que podemos usar en esos casos. Claro que sí, o sea, ahí también, como te venía diciendo al inicio y como lo hago con todos mis pacientes, ahí es un estudio de dentro para afuera, un estudio integral, ¿no? Porque ¿por qué esta paciente está teniendo problemas de infecciones vaginales a repetición? Esto no viene de a gratis, esto viene por un problema que viene tal vez intestinal, una disbiosis intestinal. Porque si tú tienes hongo en la vagina, le digo, tienes hongo en el intestino, entonces yo necesito mejorar esa microbiota, no solo vaginal, sino intestinal. Entonces ese es nuestro primer punto, ¿no? Ahora, ¿cuándo yo generalmente utilizo láser? Porque yo no digo, señora, haz sus 3 sesiones de láser y ya se va a curar. No les digo eso porque eso es simplemente no decirles las cosas o no ser objetivos y claro, venderles humo, ¿no? Entonces le digo, señora, usted va a ir haciendo su tratamiento, tiene que mejorar su alimentación, vamos a dar probióticos, reponedores de pH, ¿no? Y vamos a hacer las sesiones de láser para mejorar la mucosa vaginal, porque de tanta infección, esa mucosa ya se adelgazó, se puso seca, o sea, ya así sea joven. Y eso también es como un campo fértil para una nueva infección. Claro. Es como un círculo vicioso. O sea, entonces. Ahí nosotros, como yo siempre he mencionado, o sea, el hongo en realidad, la vagina no es una zona estéril. O sea, el hongo puede estar como algunas otras bacterias, pero nuestra microbiota, que son nuestras bacterias buenas, siempre están en un nivel mucho más alto para combatirlas. Exacto. Entonces, cuando este equilibrio se pierde, es cuando ahí es donde crece. Es por eso que dice, doctora, pero he usado mi arsenal de óvulos, ya estaba bien, y a los 2, 3 días tuve relaciones, me vino la regla y de nuevo, ¿no? Entonces, señores, mi esposo me está contagiando. No, señora, o sea, lo que está pasando es que usted no ha mejorado y no ha llegado a un equilibrio ideal en su microbiota. Ahí está, ahí empieza todo, ¿no? Entonces ahí empezamos a estudiarlas, pues, ¿no? Pedimos exámenes para ver también si hay alguna patología de fondo que nos esté alterando. Y un tema hormonal también podría influenciar. También, claro. En el tema de infecciones. Sí, claro que sí. Entonces también se podría usar una terapia de reemplazo hormonal. En cuanto a temas hormonales, en cuanto a candidiasis, yo más he visto la asociación de resistencia a la insulina, a veces la asociación de alteraciones, por ejemplo, de los hidratos de carbono, pacientes que tienen alterada la insulina, ellos son las que más pueden tener ese riesgo, ¿no? De la microbiota. Y desde tan joven puede haber insuficiencia, porque la candidiasis ya no es una patología de 40, 50, doctora. Hay pacientes muy jóvenes. Yo tengo pacientes muy jóvenes. Y en las que se podría aplicar el láser. Sí, claro que sí. Que va a depender, como se siempre es un estudio de adentro para afuera, pero se puede aplicar. Va a depender también de qué pacientes, ¿no? No es que el láser las va a curar. Siempre yo también les digo eso porque tampoco quiero que ellas se generen una falsa expectativa que finalmente también las vaya a generar y las vaya a someter a una ansiedad que tampoco me ayuda en el tratamiento, porque el estrés pues no ayuda, ¿no? Entonces, lo emocional también. Influye muchísimo en los tratamientos, ¿no? Y nosotros, tocando el tema y volviendo al tema hormonal y de que son nuestras aliadas las hormonas, ¿hay alguna manera con hábitos saludables, tal vez no con fármacos, no, pero hay de manera natural de cuidarlas, de mantener un equilibrio, de retrasar este climaterio? ¿Hay? ¿O es un reloj que nos va a llegar así nos cuidemos o no nos cuidemos? Sí, actualmente, por ejemplo, tenemos mucho, bueno, el reloj biológico es algo que no podemos detener, eso es verdad, pero la sintomatología sí la podemos mejorar, claro. Ahora se habla mucho actualmente y está entrando mucho en boga lo que son los adaptógenos, ¿no? Que son ciertos insumos que nos ayudan a mantener mucho más, bajar el estrés, mejorar la calidad de nuestra producción hormonal, ¿no? Los adaptógenos, disminuir los disruptores hormonales,
también hay vitaminas que antes pensábamos que no eran importantes o no le dábamos tanta importancia como es la vitamina D, pero sabemos que la deficiencia de vitamina D también nos puede ¿Y no te generar. podemos encontrar la vitamina D? El sol. Exponernos al sol media hora Sí. diaria. En Ica sería barato, pero bueno, generalmente no todos lo hacen porque tienen miedo al cáncer de piel. Pero bueno, en verdad, y el trabajo, el día a día, pero hay que De manera podemos natural, suplementarnos, y claro. también de manera natural y también suplementarnos, Ujú. podemos hacerlo. Claro, claro que sí. Ahora, el climaterio, usted en una escala de edades, ronda a partir de qué edad. Yo sé que cada paciente es un mundo, pero debe haber algún margen, alguna Mayores de referencia. 40, yo ya, ¿Siempre ha sido 40, así? 41. Porque yo, la verdad, ¿no? Bueno, mi madre, voy a hablar de mi madre, que es una mujer deportista, muy activa, no parece la mujer de 50, la verdad. Muy poco son las quejas que ella tiene, para serle sincera, ¿no? Pero es una persona, pues, que ha crecido con una alimentación bastante sana, porque Eso es obviamente, importante, claro. entonces, yo también veía eso, ¿no? Las personas mayores empezaban a hablar de menopausia, que no se hablaba antes mucho, pero los síntomas empezaban a una edad más tardía. Es lo que yo recuerdo ahora. ¿Está ahora, generación tras generación, sí está adelantándose este climaterio? Así como la menopausia precoz, perdón, la pubertad precoz también, ¿puede haber una menopausia O precoz? sea, podría asociarse al tipo de vida que llevamos actualmente, ¿no? Al estrés, a la mayor oxidación, a los disruptores hormonales que en algún momento te mencioné. Podría asociarse a eso, pero también hay que considerar que antes este tema era bastante tabú para todos, ¿no? O sea, yo he sabido esto, escuchar en algún momento, es más, cuando estaba todavía haciendo la especialidad, ¿no? Que las pacientes llegaban y decían, sí, pero me han dicho que me voy al psiquiatra, me han dicho que me voy al psicólogo, ahora no. Ahora, por ejemplo, yo agradezco bastante a mis colegas cuando me refieren a las pacientes porque les dicen, ah, no, vaya al ginecólogo, porque esa sintomatología puede ser del climaterio, ¿no? O sea, creo que esto ya ha ido evolucionando y hemos comprendido que ya no le tenemos ese temor que le teníamos antes, ¿no? Entonces, Claro. eso yo creo que nos ha ayudado mucho a todos. En realidad la medicina evoluciona a pasos agigantados, cada vez hay más innovaciones, cada vez hay cosas que usamos y que después las podemos dejar de usar porque sabemos que tal vez algo no fue o no fue como esperábamos, pero hay cosas que sí son precisas y que son claras, que en el caso de las mujeres, el mejorar su calidad de vida y administrar cuando lo necesita hormonas bioidénticas va a darle salud, eso Claro. no hay duda, ¿no? Entonces, no es que antes no existía, sino que se callaban. Claro, ¿No? y Porque tal vez, creo que le hayan dicho que vaya al psicólogo, está hasta suerte, porque antes la mujer no lo decía, tenía en silencio claro, y podían decir los hijos, no, mi mamá ya está, ¿no? Está claro, loca, o el esposo venía y decía, pero ¿por qué esta está insoportable? Pero es que es claro. algo tan natural y me alegra mucho que que en esos años y en ICA sobre todo, ya haya llegado esta herramienta tan necesaria y Sí, tan claro que fundamental sí, para, sí. como usted dice, el estilo de vida y para que una mujer se Claro. sienta segura nuevamente, para que no sienta que ya llega la menopausia y ya es mi fin. Sí, Ya de pues, acá no puedo volver a, no sé, o a llevar una vida sexual activa, me voy a sentir cansada claro. todo el tiempo. No, Sí, por eso no yo es el siempre fin la cuando las menopausia. recibo, pues, y a veces me dicen, ay, sí, esta doctora, yo tengo 45 años, y está jovencísima. Y, ay, Otra doctora, conciencia de Shakira. Shakira, yo creo imagínate, que definitivamente ese Shakira es el mejor ejemplo. tiene sus varios, tiene ahí, pero Sí, de todas definitivamente, maneras. definitivamente Claro, tiene o ella. sea, eso es importante, ¿no? Entonces, eh, también hay que ir concientizando mucho más a la mujer, ¿no? Porque a veces tienen mucho miedo, el temor o la desinformación hace que ellas retrocedan a buscar una ayuda, ¿no? Por ejemplo, cuando yo en los primeros años que traje láser, ¿láser? ¿Pero qué me hace? ¿Por dónde es? ¿Cómo es? ¿No? O Claro, sea, ¿no? tenían mucho temor. Ya poco a poco uno ha ido pues las redes también Le ha ayudan ayudado muchísimo, muchísimo. Claro, a muchísimo. usted que está mucho, mucho en redes. Entonces, eso ha ayudado a que ellas se entiendan y probarlo una vez es como que ellas ya vienen al año, ¿no? Doctora, vengo para mi sesión de mantenimiento, ¿no? Ya saben, pues, ¿no? Entonces ya saben, sí, me siento bien, espectacular. Y como te digo,
cada tratamiento tiene que ser personalizado, Sí, ¿no? Como siempre, te claro. mencionaba en el entretiempo, eh, los dispositivos de energía pues tampoco son la panacea porque hay diferentes que actúan en diferentes niveles, ¿no? Y eso tenemos que ir evaluando a la paciente qué es lo que le puede ayudar, ¿no? Y una paciente de 40 años que no Ujú, sienta ningún tipo de síntoma, ujú. pero 40 años sí es una edad en la que debería ir a consulta. Lo que pasa es que la mujer tiene que pasar por consulta todos los años para hacer un chequeo integral, ¿no? En ese chequeo ellas te van comentando lo que tienen, ¿no? Siempre hay algo que ver, ¿no? Por lo menos tú anual te tienes que sacar tu papá Nicolau, te tienes Sí que o sí. sacar tu ecografía transvaginal, ¿no? Un examen evaluación de mama dependiendo la edad, ¿no? 35, 36 años, ecografía o mayores de 40 años y a la mamografía. Entonces, esos son exámenes de rutina que debemos de hacer, ¿no? Entonces, si la paciente aún está bien, todavía, porque hay pacientes de 40 años que todavía conservan muy buenos folículos y la producción hormonal está muy buena, ellas no tienen sintomatología, a ellas se les da solamente tal vez algún multivitamínico que pueda ayudar a mejorar, se les recomienda una buena calidad de vida, que haga mucho ejercicio y ellas hasta el siguiente año. Vamos viendo cómo van, ¿no? Pero es necesario esos chequeos anuales, Eso entonces, sí los tienen que hacer porque recuerda que eso también nos ayuda a detectar de manera mucho más temprana el cáncer, ¿no? claro. En cualquier tipo de paciente. No, y se abre una ventana en la que ya con con usted, por ejemplo, ¿no? Ya usted le pregunta cómo está. Y tal Ujú. vez ella no se dio cuenta o ni siquiera había tenido con quién conversarlo y, bueno, me siento más cansada de la cuenta, ¿no? Y Ujú. empieza a conversar y conversar y ella iba Claro, solo por un chequeo, tal vez un papá Nicolau, pero ya en la charla, en la claro, sinapsis claro, con el médico se da cuenta de que pues ya puede empezar claro, con ese tipo de claro terapias que que va a sí. ayudarla. Es que en verdad sí, y algunas pacientes, por ejemplo, yo recibo pacientes también jóvenes que ellas vienen porque han dado, no sé, uno o dos partos y me dicen, doctora, yo no me siento igual. O sea, yo no me acuerdo que hace unos días recibí a una paciente que me causaba mucha gracia porque me decía, doctora, pero yo ya no me siento como cuando era jovencita. Y es jovencita todavía, porque creo que tiene 24 años. Entonces, pero es que ha dado un parto, doctora, no me siento cuando era jovencita. Y yo decía, bueno, sigue siendo jovencita, pero ese parto tal vez la predispuso a que tenga más amplitud vaginal, entonces eso también lo tratamos, ¿no? La ayudamos, mejoramos con los dispositivos de energía, o a veces también tenemos que hacer alguna reparación de la parte pélvica, ¿no? Del piso pélvico que es tan importante. Entonces, eso se va a ver en consulta, lo vamos a ver Claro. cuando la paciente esté con nosotros, cuando Y nos explique. también usted hace ese tratamiento también muy, muy conocido ahorita, que vaginoplastia, creo que se llama. Claro, ujú, Sí, sí, sí. pero eso La también es, hay casos y casos en los que se puede usar y casos en los que no se puede usar. Claro, generalmente pues los partos nos pueden predisponer a eso, ¿no? Que generemos mucha más amplitud o a veces tengamos un poquito más de un desgarro que hayamos tenido. Ujú. Entonces, las pacientes mismas cuando llegan es porque ellas ya no sienten igual la zona vaginal, ¿no? O sea, yo tengo relaciones y no siento placer, tengo relaciones y siento que todo está diferente, ¿no? Entonces ahí le examinas, ves qué es lo que qué lo podemos proponer, ¿no? Tal vez una reparación de la parte posterior o la parte anterior, ¿no? Eso ya en consulta se les va orientando, ¿no? Algunas tienen solo hiperlasitud y como te decía, por ejemplo, ahora hay dispositivos que aparte del láser son más profundos, por ejemplo, radiofrecuencia, HIFU o la silla electromagnética, que son como los populares ejercicios de Kegel, que nos dan contracciones, como esos ejercicios que nosotros Claro, por ujú, muchos años recomendamos, señor, haga sus ejercicios, contracción, suelta, ¿no? exacto. Esos ejercicios lo hace ya una silla que tú te sientas con tu ropa y esos van contracciones hasta unas 10.000 contracciones en media hora y la señora se va caminando a su casa a hacer sus actividades, ¿no? Viene otra sesión y así puede hacer hasta 3 sesiones a la semana y entonces eso ayuda en incontinencia, ligeramente en prolapso, ¿no? Pero ayuda a mejorar el Claro, piso son pélvico. herramientas que se están, Claro. herramientas Ujú. actuales y que usted ha visto cambios notorios también. Claro, o sea, siempre es bueno, yo combino muchos dispositivos y veo qué es lo que le conviene a la paciente, ¿no? Yo he hecho
mis protocolos ahí y le voy diciendo, mira señor, usted necesita solo láser, usted necesita esto, y les explico qué es lo que le va a ayudar, ¿no? Y dónde va a actuar, ¿no? Entonces ellas entienden, se concientizan, Claro. ¿no? Y los resultados hablan por sí mismos, ¿no? Y el tratamiento de terapia de reemplazo hormonal es un tratamiento, sea sincera, doctora, ¿es costoso? Hay tal vez niveles, tal vez el de la crema es un poco más accesible. Sí, o sea, el de la crema, bueno, puede ser un poco más accesible, pero realmente, o sea, hay que ir viendo más o menos cuánto tiempo se va a usar, porque no es que lo uses un mes y ya, ¿no? ¿Cuánto tiempo se usa En como verdad, mínimo? bueno, en realidad es el tiempo que lo necesitemos. Lo podemos ir destetando, sí lo podemos ir quitando en el tiempo, pero sí es fundamental ir previniendo que ya la mujer tenga menos sintomatología, ¿no? Yo generalmente lo puedo usar 6 meses, un año, ¿no? Voy viendo, voy quitando, poniendo para ir viendo cómo se va O sintiendo, sea, ¿no? este chip no es, ya, no es que va a ser parte de ti siempre. Es que No. no necesariamente, eso lo va a decir cómo vamos con la paciente, cómo se va sintiendo. El chip, por ejemplo, dura 6 meses, a veces hasta 4. Eso es lo que más o menos te mencionaba, porque hay que estar bien en la parte interna para que también el chip haga su trabajo, para que la hormona haga su Claro. trabajo, ¿no? O sea, porque si tenemos una paciente que está con un riesgo cardiovascular, obesa o tiene algunas otras patologías, en verdad el chip tampoco no es que va a hacer magia, ¿no? O Claro. la terapia, digamos, ¿no? Que es lo que engloba todo lo que queremos hacer. Entonces, puede durar desde 4 meses hasta Hasta 6 meses. Hablando netamente, por ejemplo, en los pellets, pero hablando en terapia transdérmica, esa terapia la puedes dar el tiempo que necesites. Y el pellet no es que lo pongas una vez, lo puedes seguir colocando. O sea, no es que lo pongo yo 6 meses y ya no lo coloco más. No, yo le pongo sus dosificaciones y dependiendo cómo vaya. Si es una paciente que ha empezado mucho más joven y vamos testeando también, pues, ¿no? Claro. Cada cierto tiempo le pedimos Y exámenes y el hormonales. precio va a variar también, depende del tiempo que se use y de lo que Claro, contiene y del también. peso Y del, también, pues, ¿no? Porque recuerda que nosotros vamos a ir poniendo la dosis de acuerdo al peso y de acuerdo a lo que necesite la paciente, ¿no? Por ejemplo, una paciente, si tú tienes una paciente de 40 años que por ejemplo necesita testosterona, pero esa paciente es una paciente deportista, hace mucho ejercicio, mucha musculación, esa paciente no va a necesitar una dosis de 1, 1.5, esa paciente lo más probable es que vaya a necesitar una dosis de 2 porque se va a consumir más su testosterona en el ejercicio. Ah, entiendo. Claro, entonces ahí es que hay que ver que tal vez necesite un poco más de dosis y vamos viendo también, porque siempre puede tener efectos colaterales, ¿no? Entonces le preguntamos a la paciente si es que tiene alguna molestia, ¿no? Algunos efectos, por ejemplo, son el hirsutismo, que haya vellitos o que pueda tener un poquito de acné o que pueda tener algunos dolorcitos en la zona de la mama. Entonces nosotros vamos preguntando, ¿no? Para ir corrigiendo, bajando, subiendo la dosis. O sea, eso es importante, ¿no? Y hablando de dolor, doctora, a ver, esta pregunta que sí, que también yo, mía, hablando de dolor, Ujú. ¿uno debería haber dolor cuando uno menstrua? No, en la menstruación no debería doler. Hay un signo que se llama síndrome premenstrual que le da a pacientes un poco jóvenes, bastante jóvenes, ¿no? Que también es una alteración, ¿no? Pero la menstruación no debería de doler. No es normal. Yo siempre cuando pregunto dolor durante la regla y los pacientes, sí, lo normal. Lo normal. ¿Y cómo es lo normal? Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Esto, como un 8. Pero No, eso no eso es claro. normal, ¿no? Ah, pero me pasa porque yo me tomo mi analgésico. Entonces, no, a ver, vamos estudiando y ahí vamos jalando el hilo de la madeja, ¿no? Porque a veces ellas acuden cuando ya el dolor es incapacitante y eso ya es avanzado, pues, ¿no? Claro, porque no son, usted me dice, claro, es sobre todo en pacientes jóvenes, pero Ujú. hay mujeres que siempre les ha dolido y eso no, Sí, y eso no es normal. no es normal. Yo lo que he notado en los últimos años o en estos tiempos, porque yo también atiendo pacientes, opero, noto que tienen mucha más endometriosis.
He notado que los casos de endometriosis han aumentado tremendamente y cada vez los pacientes eh, tienen endometriosis más severa, a menos edad, ¿no? O sea, como que esas pacientes fueron las que empezaron muy jóvenes y como dijeron, ah, me duele, pues, pero es que la regla duele, entonces siguieron avanzando en el tiempo, ¿no? Y bueno, el tema de endometriosis es un tema muy, muy, muy interesante. También es muy, muy difícil el tratamiento. A veces, como sabemos, no tiene cura, pues, ¿no? Claro. Entonces, es complejo porque ese sí altera bastante la calidad de vida, pues, ¿no? Y también tiene un tema hormonal de fondo. Claro, o sea, la endometriosis tiene mucho que ver con la predominancia estrogénica. Aquellas pacientes que, por ejemplo, en los ciclos ovulatorios tienen más predominancia de estrógeno que progesterona. O si no tienen la predominancia estrogénica, por lo menos la progesterona está baja, que hace que el estrógeno sea mayor. Entonces eso nos puede traer en el tiempo que haya tal vez algunos focos ectópicos del endometrio y se peguen en otros sitios de la pelvis. Claro. ¿Cómo deberíamos prestar atención a este síntoma del dolor en la menstruación para cuanto antes acudir con nuestra ginecóloga de confianza? Claro. Y desde ahí, con una evaluación mucho más profunda, por ejemplo, hasta poder prevenir este tipo de patologías? Claro, por ejemplo, este tipo de pacientes siempre ellos te van a mencionar, doctora, yo tengo dolor de inicio a fin, o sea, me duele de inicio a fin la regla, ¿no? O tengo algunos sangrados entre reglas. Tengo dolor sin tener la regla también. Me siento inflamada, amanezco con dolor pélvico en la zona inferior, ¿no? Entonces, eso hace que la paciente pues nos pueda direccionar a un diagnóstico de descarte de endometriosis, ¿no? Hay que prestarle mucha atención a estos síntomas, doctora, y podríamos, a ver, usted a la cámara decir nuevamente y repetirlos porque esos síntomas, perdón, a la del centro me indica producción. 3 síntomas que no debemos dejar pasar por alto, porque puede ser que nos está avisando que ya nos encontramos en el climaterio. Claro. Por ejemplo, cuando nosotros presentamos algún tipo de alteración, estamos perdiendo la fuerza, estamos más cansados, síntomas vasomotores como bochornos, o tenemos alteraciones en el sueño, ¿no? Pacientes que nos dicen que no pueden dormir, que tienen molestia por ahí, que pueden ser alguna sintomatología que nos esté ayudando a pensar en que tenemos algún tipo de eso o estamos iniciando nuestro climaterio. Igual, síntomas como saludos María Estrella. Mi amiga María Estrella, yo lo he visto sus gestaciones. Ay, sí, las 3. Sí, Mari dijo, hoy día voy a estar, pero no sé qué pasa con esta chica que... Pero esos síntomas entonces claro, son... esas sintomatologías, cansancio, pérdida de la libido, paciente que no puede dormir o no puede conciliar el sueño. Entonces, son sintomatologías que nos pueden estar avisando que podemos estar empezando a tener un síndrome climatérico, ¿no? Ya luego se ponen los síntomas más fuertes, ¿no? Los bochornos, ansiedad, depresión. Pero en ese primer momento, tú vas ideal, claro, para empezar con este tipo de terapias si son necesarias, sí, claro, que es algo que usted siempre ha recalcado. Sí, siempre y cuando sea necesario. Sí. Creo que hoy día, doctor, de verdad que hemos aprendido tanto. Nuevamente, muchas gracias por el tiempo, por habernos enseñado tanto, por habernos derribado tantos mitos, tantos tabús. Y ya lo dijo la doctora, no es que una terapia de reemplazo hormonal vaya a incrementar el riesgo de cáncer, no. Hay pacientes, y sobre todo ella también nos ha hablado sobre esas pacientes que han tenido una histerectomía, ¿no? Claro. Que muchas veces esta terapia les ayuda muchísimo, porque no tienen el órgano que estaba produciendo la hormona tan necesaria. Cuando le quitan los ovarios. Cuando le quitan los ovarios también. Entonces, las hormonas son nuestras aliadas. Entonces, por eso el día de hoy el tema ha sido ese, soluciones modernas. Y decimos modernas, pero son soluciones que ya tienen también muchos años, sino que ya poco a poco, en ICA ya estamos desmitificando, ¿no? Este tipo de terapias que se dice alternativas,
¿no? Muchas veces cuando escuchamos el término alternativo, ¿no? Dicen, pucha, no hay mucha evidencia científica, pero no es eso, sino que muchas veces... La terapia de reemplazo hormonal ya tiene evidencia que ayuda y mejora la calidad de vida, eso es un hecho. O sea, no... Algunas alternativas son la terapia no hormonal, como los derivados de la soya o algunos otros análogos que también podemos dar cuando la paciente no puede recibir terapia de reemplazo, porque hay pacientes que no lo pueden recibir. Claro. Ahí también se va estructurando otra forma de tratamiento para que bajen la sintomatología, ¿no? En Bochornos yo he tratado a muchos pacientes que no pueden recibir con inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿no? Que son medicamentos que me han ayudado muchísimo en este tratamiento y también las he podido ayudar, ¿no? Claro. Sin necesidad de darles terapia porque a veces no la pueden recibir. No la pueden recibir, claro. Entonces, estas soluciones nos enseñan a que la menopausia o el climaterio no es el fin. Claro. No es el fin y podemos todavía seguir llevando una vida llena de calidad, llena de energía y de felicidad finalmente, claro, sí, y seguir sintiéndonos mujeres completas, mujeres felices. Y tenemos a profesionales como la doctora Ariana que nos lo recalca siempre. Sí, claro que sí. Yo siempre le digo a mis pacientes que este no es el fin, que en realidad lo que tienen que vender y que yo siempre trato de darles es salud, que yo estoy ahí insistiéndoles siempre en que ellas tienen que cuidarse, tienen que amarse, pues, ¿no? Porque en verdad... Es que parte de buscar soluciones es amarte. Si tú te amas, buscas soluciones para sentirte mejor. Entonces, muchas gracias, doctora, por su tiempo. Por favor, tenemos que repetir esto ya con otros temas, pero tenemos que repetirlo de verdad. Sí, porque gustosa voy a venir. De verdad que nos hemos pasado el tiempo. No, dijimos media hora ya, wow. Por favor, ¿podría repetir, doctora, dónde la podemos encontrar? Aunque ya sabemos, por favor, dónde podemos encontrar a la doctora Ariana, aunque hoy la vemos en todas las redes, doctora, pero por favor. Muchas gracias. Bueno, agradecer nuevamente la invitación, agradecer mucho a mis pacientes que siempre están ahí, fieles, acompañándome, confiando en mí. Mi mayor compromiso es seguir capacitándome y trayendo la mejor tecnología para todos ustedes. Nos encontramos en Rinconada de Huacachina, manzana F13, al frente del Colegio Data System. Muchas gracias, doctora, y este ha sido un capítulo de Esto es Vida. Recuerda, todo parte desde el amor a nosotros. Todo parte desde el amor a nosotros mismas. Si nos amamos, buscamos soluciones y la menopausia no es el fin. Nos vemos en un siguiente capítulo. Muchas gracias por vernos el día de hoy. Gracias. Oye,